Hola, buenos días. Son las 6 de la mañana y parece que fue ayer que estábamos aquí hablando. Y de hecho no fue ayer, ha sido hoy. Ha sido hoy, esta madrugada, esta mañana. Eh, pero, pero sí, eso es altamente irregular. ¿Qué hago aquí? Bueno, vengo a corregir unas imprecisiones, unas cosas incorrectas que dije ayer. Me he visto en la obligación moral pues, antes de ir a dormir, de corregir lo que dije. Eh, Hoy celebramos un día muy especial. Celebramos, como cada 6 de agosto, los lamentables incidentes en Hiroshima. Eh, Según Noam Chomsky, o sea, si Noam Chomsky hubiera sido japonés, hubiera dicho, es que nos lo merecíamos. O sea, pero bueno, Chomsky es un viejo y... En fin, que ayer dije unas cosas sobre la bomba atómica muy incorrectas. Quería disculparme. Dije que ¿cómo se llamaba este? El USS Indianapolis. mm, bueno, cometí un error de principiante, diciendo que el USS Indianapolis volvía hacia Estados Unidos cuando los japoneses lo hundieron. No es cierto, me pido perdón. El USS Indianapolis iba hacia Filipinas, se dirigía hacia Filipinas después de hacer una parada en Tinian, una isla que en términos militares es como está a tomar por culo, de, en el Pacífico, pero que sirvió de base aérea para los bombarderos B-29 que, pues que eso, que bombardeaban Japón. El 6 de agosto de 1945, como muchos de vosotros sabréis, pues se lanzó la primera bomba atómica sobre población civil. Es la primera y la penúltima vez, esperemos, que esto pasó. ¿Qué tiene que ver el USS Indianapolis? Bueno, pues que el USS Indianapolis fue el barco de guerra que llevó hasta Tinian componentes de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima. Concretamente, si no lo he leído mal, pues he estado leyendo mucho, me estoy informando, está en la página 2 de Google. Llevó el material fisible, o sea, el uranio que iba dentro de la bomba, o parte del uranio. Supongo que no lo llevaba todo por el peligro de que explotase espontáneamente, de que hicieran una reacción en cadena espontánea e inesperada. Las otras partes de la bomba se llevaron por avión. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué se llevó esto en barco? Pues tampoco lo sé. Pero el tema es que a principios de julio de 1945, simplemente porque el barco estaba disponible, estaba en San Francisco, que estaba muy cerca de Alamogordo y bueno, de donde habían hecho el primer test nuclear,
unos días antes. Mm, El barco lo estaban reparando, bueno, estaba ya reparado y le dijeron al capitán, oye, mira, tu misión es, te vas a ir a esta isla, Tinian, en el Pacífico, cerca de Japón, y vas a llevar esto, que no te vamos a decir qué es, lo vas a meter en la bodega, como alguien se acerque aquí, o sea, le disparas. Como alguien entra en la bodega a ver qué hay, consejo de guerra. Y a ti no te vamos a decir qué es, pero tienes que llevarlo. Es la máxima prioridad. Por encima de la vida de los marineros, por encima de todo. Y sobre todo que no caiga en manos del enemigo. Entonces el capitán, pues un poco mosqueado, dijo, "Uy, a ver si esto va a ser algún arma bacteriológica, alguna... Él sospechaba que era algo para hacer el mal. O sea, no creía que fuera una vacuna contra el cáncer. Eso lo tenía clarísimo. Y pues fueron a toda leche y que en unos 10 días pues llegaron sin escolta, sin nada. O sea, los podían haber hundido, pero en teoría Japón ya estaba muy mermada y se la jugaron. Se llevaron ahí el uranio. No iban muy sobrados de uranio los americanos. Es muy difícil, o era muy difícil en ese momento, conseguir uranio, el isótopo de uranio que se usó en la bomba atómica. Eh, Se usaban centrifugadoras de uranio, se usaban, bueno, no sé, pero era muy difícil y muy costoso conseguir solo unos gramos de uranio. Y estos consiguieron, pues, creo que eran como 6 kilos, puede ser, 6 kilos de uranio. Pues bien, el USS Indianapolis con su tripulación fue la Tinian, vale, llevamos esto, os lo dejamos aquí. Y dijeron, ya hemos llegado. Vale, pues venga, ahora os tenéis que ir a Filipinas, a la base, que todo está bastante tranquilo, os vais a Filipinas. Pero sin escolta ni nada. No hay japoneses ya por aquí. Sí que había japoneses, había un submarino japonés que los pilló, los hundió y es lo que pasó lo que se cuenta en la película Tiburón, que se hundió el barco de los no sé cuántos mil y pico tripulantes se salvaron, pudieron salvarse bastantes, pero los 500 o 400 que cayeron al agua, no tuvieron tiempo de, de subir a los botes y esto, pues se quedaron ahí durante 4 días o 5 en medio del Pacífico. ¿Qué haces tú en esa situación? Pues te mueres de sed, te mueres de hambre, te vuelves loco, tienes hipotermia, o sea que no pintaba bien. Y encima, para mejorar la cosa, aparecieron tiburones. Pues imagínate, 500 tíos en medio del agua, todos abrazados, con tiburones rondando. Y bueno, es lo que cuentan en Tiburón. No os voy a hacer spoilers porque lo cuentan en Tiburón. Es ñaca, hostia, ha desaparecido Johnson. ñaca, ha desaparecido cuando los descubrieron, cuando un avión de reconocimiento al cabo de 4 días descubrió el naufragio por casualidad, porque nadie sabía dónde estaban, nadie, como venían de una misión secreta, pues era tan secreta que a nadie se le ocurrió o nadie quiso
decir desde dónde venían. Solo dijeron, va a llegar a Filipinas el Indianápolis. Y bueno, esa es la anécdota que cuenta el marinero de Tiburón. No sé si en la película cuenta que venían de Tinian de dejar ahí el regalito, pero, pero sí, venían de dejar una cosa. Em, em, a ver, una bomba atómica es horrible. Creo que en eso casi todos vamos a estar de acuerdo. No solo porque es una bomba y porque mata, sino porque de repente nos ha dado a los humanos la capacidad de autodestruirnos. En 1945 no. En 1945 era una super arma. O sea, con una sola bomba podías hacer el trabajo de, pues, qué sé yo, 50 B-29 bombardeando durante horas. Pero bueno, que, que murieran más de 100.000 personas. De hecho, en la explosión no sé cuántos murieron, luego murieron muchos más a causa de las quemaduras, la radiación, que es una cosa que es como lo que más llama la atención de las bombas atómicas. Pues, en realidad es lo menos grave. O sea, era peor sobrevivir a las quemaduras. Pues eso sí que era... Si habéis visto imágenes de gente despellejada, o sea, es horrible. Eh, esa bomba pues fue, no sé cómo decirlo, fue muy mala señal. Eh, los japoneses no se rindieron, que era el objetivo, básicamente. O sea, los americanos querían acabar la guerra por varios motivos. Primero porque por la guerra hay que acabarla, si no es una tontería. Sabían que los japoneses no tenían ya nada más que hacer que atrincherarse en las islas grandes y pues resistir. Los generales americanos y los, pues qué sé yo, militares, decían, a ver, si en Iwo Jima, que es un pedazo de pedrusco, de mierda, los japoneses han ofrecido una resistencia feroz, pero feroz, y han preferido morir antes que ceder el pedrusco este, pues imagínate cuando desembarquemos en Tokio. O sea, es que, eh, bueno, no pintaba nada bien. Era, calculaban que entre marines, o sea, entre soldados americanos, entre civiles y soldados japoneses, pues que iba a haber ahí una sangría muy bestia. En ese sentido, los defensores de usar la bomba atómica dijeron, o sea, es el mal menor. Esto les va a hacer ver que no tienen ninguna oportunidad, va a salvar vidas de nuestros soldados. Hay que pensar que en ese momento, durante toda la guerra, y bueno, en otros momentos también, pero sobre todo en ese momento, se había deshumanizado hasta tal punto a los japoneses, al enemigo, que, o sea, matar a 100.000 japoneses pues no era una aberración, sino era como bien, 100.000 menos. Eso, evidentemente, desde el punto de vista de 1945 y de los americanos.
A muchos les pareció una barbaridad usar eso, sobre todo después de ver el test que hicieron en el desierto de Alamogordo, test Trinity, que se llamó. Ahí fue cuando todos los que habían participado en la construcción de la bomba, o sea, todos los científicos, o la mayoría, me dijeron, hostia, bueno, ahora esto tiene consecuencias reales, ¿vale? Hasta ahora era como un desafío técnico y era un esfuerzo de... Pero no se sabía muy bien si se iba a usar o no. O sea, eso de decir, pues la vamos a usar, la vamos a tirar. Eso no se decidió, o sea, o no era una cosa que estuviera decidida de antemano. De hecho, la bomba atómica se empezó a construir más que nada porque los aliados, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos, que eran los que conocían el proyecto Manhattan, o sea, el proyecto de construcción de bomba atómica, con diferentes... O sea, tampoco estaban muy enterados. Los canadienses y los británicos, no, no todo el mundo sabía todo. O sea, no había, creo que, más que 3 o 4 personas en Estados Unidos que supieran exactamente cómo iba todo. Había gente trabajando por cantidad de sitios. Sabían que estaban trabajando en algo, en un arma, pero no tenían toda la información. Por motivos de seguridad y porque, pues, ¿por qué no? O sea, como si estás en una fábrica, una factoría fabricando tornillos, pues no sabes esos tornillos para qué los van a usar. Si los van a usar para ajustar una prótesis a una persona que lo necesita o para usar de metralla en una bomba. No, no lo sabes. Los que estaban trabajando, pues, sobre todo en Los Álamos, eh, diseñando el mecanismo de explosión y todo esto, pues sí, sabían un poco lo que estaban haciendo, bastante. Pero no, digamos que, salvo deshonrosas excepciones, no era gente desaforadamente belicosa. Más bien, desde que empezaron a construir la bomba o a desarrollar la bomba, por miedo a que los nazis lo estuvieran haciendo, pues tenían muchas dudas morales. Simplemente era una cuestión de, es posible hacerlo, por lo tanto, es más que probable que los malos lo estén haciendo. O sea que tenemos que hacerlo nosotros antes que ellos. Más que nada para decir, nosotros lo tenemos. Como la uséis, o, bueno, seguramente, seguramente Eisenhower o los generales británicos, pues no les hubiera importado. O sea, si hubieran acabado la bomba 4 meses antes, no les hubiera importado tirarla sobre Berlín. Seguramente no. ¿Por qué? Aunque ya estaban derrotados los alemanes, pues hubiera sido una manera de pararles los pies a los rusos. Había que impedir que los rusos llegaran a Berlín antes que los americanos. Porque es que, bueno, eso, dicen, ¿no? Que la política hace extraños compañeros de cama. Stalin había sido aliado de Hitler. Firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión. Stalin hizo la vista gorda, bueno, invade Polonia.
tanto me da. Pero nosotros también vamos a entrar ahí, nos vamos a quedar un trozo y ya que no hay, digamos, idealismo ni principios morales en la política. Es un pragmatismo asqueroso. Vale, los nazis son malos, pero ¿qué nos conviene? Pues estar a buenas con ellos y, y vamos a aprovechar el jaleo. Hasta que Hitler, pues, dijo, pues no, os odio, también os he odiado siempre. Eso se lo sabían. Los nazis odiaban a los comunistas y especialmente a los rusos. Eh, Eran para ellos subhumanos. Toda la gente más allá del Rin eran subhumanos. ¿Qué pasa? Que cuando Hitler, pues de repente, unilateralmente, decide atacar a su, al menos, no aliado, porque no eran aliados, pero eran, bueno, tenían un pacto de no agresión, pues no. Hitler, que también hizo cosas malas, hay que decirlo. Joder, no, esto no se puede decir hasta ahora, porque igual lo ve alguien y no lo entiende. Bueno, pues la bomba atómica se empezó a construir porque los americanos estaban convencidos que los nazis la iban a construir. Y de hecho, sí, existió un proyecto de bomba atómica nazi. En la serie esa de Man from the High, el hombre del castillo, pues los nazis consiguen construir la bomba atómica antes que los americanos y por tanto ganan la guerra. No deja de ser curioso que el impulsor, uno de los impulsores de la construcción de la bomba atómica fuera Einstein. O sea, Einstein firmó la carta de petición al presidente Roosevelt, me parece que era Roosevelt, diciendo que había que investigar, que había que desarrollar, o sea, que empezar a trabajar en una bomba atómica porque tarde o temprano los alemanes le iban a conseguir. O sea, la gente que luego fue más y de hecho siempre había sido antimilitarista y anti-bomba atómica, dijeron vamos a construirla nosotros antes y esperemos no tener que usarla. O sea, eran así de ingenuos. Einstein, por sus ideas pacifistas, de que de hecho se había opuesto a la Primera Guerra Mundial y por eso renunció a la ciudadanía alemana, pues los americanos lo veían como un poco comunista y no quisieron tenerlo en el proyecto Manhattan. O sea, no quisieron tener al puto Leo Messi más Cristiano Ronaldo en su equipo porque tenían miedo de que boicoteara el tema o que les pasara información a los comunistas. Bueno, no se fiaban de él. El que sí estuvo ahí y que ha quedado un poco en la penumbra de la historia y que fue el primero, seguramente la primera persona en el mundo que previó lo que iba a pasar, fue un científico
eh, húngaro, bueno, que nació en Hungría y luego nacionalizado americano, que se llamaba Leo Szilard, en 1932, antes de que se hubiera llevado a cabo la primera fisión, o sea, antes de que los humanos hubieran conseguido romper el átomo y ver que con eso se podía construir un arma, él en 1932 ya vio que eso iba a pasar. En cuanto empezó la guerra, fue el primero que dijo, yo soy de Europa del Este, creedme, tengo contactos, creedme que si esto se puede hacer, los alemanes van a querer hacerlo. Y convenció a Einstein había, bueno, de que Estados Unidos tenía que meterse también en el ajo. Y fue el que escribió esa carta, aunque luego la firmó Einstein también, pero fue el impulsor de pues eso, que desarrollaran. Ah, buenos días, autonauta. Y Leo Szilard sí que estuvo en el proyecto Manhattan y fue como de los más sensatos. O sea, siempre supo que eso se estaba haciendo. O sea, era como, es que es un dilema donde la única manera de ganar es construir tú el cacharro primero y para disuadir a los demás de usarlo. Cuando Alemania se rindió y la bomba todavía no se había acabado de construir, bueno, no se había acabado de desarrollar, estaban a punto, Leo Szilard dijo, bueno, pues ya está, no hace falta. O sea, ahora todo ha cambiado, se han rendido, todo ha cambiado. Pero los militares dijeron, tenemos este juguete, ¿cómo no vamos a usarlo? Y muchos científicos también, muchos de los que estaban en los Álamos, sin pararse a pensar en las consecuencias, dijeron, tenemos que acabarlo. O sea, es una tontería no acabarla. Pero muchos de ellos también firmaron una carta diciendo que por favor no la usaran. Os la vamos a construir, pero no la uséis. O si la usáis, bueno, las opciones que les daban o que pedían eran: decid que la tenéis, decid que tenéis un arma poderosísima y que la vais a usar si no se rinden. Segundo, invitad no al emperador Hirohito, pero a los comandantes, a los jefes supremos japoneses, a la demostración, a la demo, a la keynote de Alamogordo, del Test Trinity, para que vean, chicos, tenemos esto, vosotros mismos. Pero pedían, por favor, por cuestiones morales y humanas, que eso no se tenía que usar nunca. Que eso tenía que quedar ahí como el final de todas las guerras. Es como se inventan la mayoría de armas, pensando que van a acabar con las guerras. Es como, ¿quién se va a atrever a atacarnos teniendo esto? Ah, qué jóvenes y qué ingenuos éramos. Bueno, pues no es que los generales y los políticos fueran malos y dijeran, no, vamos a usarla, y los científicos todos fueran buenos y dijeran, no, esto no hay que usarlo. Estaban en guerra.
¿vale? Estaban en guerra y había que acabarla. Estaban muriendo soldados americanos que, o sea, a los científicos seguramente no les gustaba. Estaban muriendo civiles, estaban, en fin. Eh, y son esas situaciones en las que gente del gabinete de Truman, eh, Roosevelt se murió, no pudo ver el estreno, o sea, no se lo perdió. Y se encontró el marrón, se lo encontró Truman. No el del show, sino el presidente Truman. El, gente de su gabinete pues también estaba de acuerdo con los científicos. Decía, esto no solo tenemos que invitar a, a los japoneses, sino a los rusos, para que lo vean. Y decir, muchachos, vamos a llegar a esta locura. ¿No es mejor abrazarnos y ser todos amigos? Y lo creían en serio. O sea, hay gente que la historia ha olvidado, y yo también, eh, que, joder, pues que pensaban que eso iba a ser el final de las guerras. O sea, ¿quién iba a querer usar una monstruosidad así? Pues no, la usaron. Incluso en la conferencia de Potsdam, me parece que fue pocos días antes de la de que lanzaran la bomba atómica, coincidió con que con el test nuclear, el primer test nuclear de la historia que se hizo en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. O sea, en un sitio absolutamente remoto, o sea, tiene que ser remoto para que solo unas cuantas personas vieran algo raro, ahí en poblachos. Hostia, vimos como una luz, tal. No ha sido nada, eso ha sido un depósito de municiones que ha explotado. Bueno, eh, pues creo que estaban en la conferencia de Potsdam. eh, era Roosevelt el que estaba, ¿verdad? Todavía estaba Roosevelt, con Stalin y Churchill. Y vino un señor y le dijo al presidente, que dicen los de... Le dio un mensaje en clave, pero básicamente que había sido un éxito el test, que funcionaba, que la bomba funcionaba. Y el presidente, Churchill o Truman, no lo recuerdo, creo que era Churchill, pues sonrió diciendo jejeje. Y estaba tentado de decírselo a Stalin y tal, pero bueno, no hacía falta, porque Stalin ya lo sabía. Tenía, había un montón de espías infiltrados en el proyecto Manhattan. Había freelance también, había gente pues como que decían, esto también lo tienen que saber los rusos. Primero porque somos comunistas y segundo porque no podemos dejar que solo un país tenga esto. O sea, no puede ser, porque va a ser una dictadura. Va a ser una dictadura. O sea, vamos a ser... ¿Qué pasa? O sea, nadie nos va a toser. No, tiene que haber. Y como el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, pues les pasaban información a Stalin, como, hey, Joseph, mira, lo hacemos por el bien de la humanidad. Y Joseph decía, vale, sí, sí, sí. O sea, sin esos espías, los soviéticos hubieran tardado por lo menos una década en construir la bomba, su bomba. Pero tardaron poquísimo. O sea, en 1949 ya hicieron el primer ensayo nuclear. Es decir, que el periodo donde el final de la guerra podía haber sido inevitable, duró 4 años.
En 1949 ya estábamos condenados todos. Y hay una historia que no. Bueno, eh, la mayoría de científicos que trabajó en el proyecto Manhattan luego fueron absolutamente contrarios bueno, se apuntaron a Greenpeace, vaya. Y muchos tuvieron como, no remordimientos, pero, o sea, se sintieron culpables de toda la vida y fueron activistas toda la vida para el desmantelamiento nuclear. Mm, Einstein entre ellos, que fue una de las personas que dijo, tenemos que construir esto. O sea, son esas paradojas. Otra persona que seguramente asociamos a pacifismo y activismo es Bertrand Russell, ¿no? Matemático, lógico, filósofo. ¿Qué era? ¿Irlandés? ¿Era irlandés? ¿O escocés? No, escocés no. ¿Galés? Bueno, pero era de por ahí. Pues este hombre era viejo de narices, tenía 90 años y era pacifista. O sea, se opuso a la guerra de Vietnam y tuvo un papel muy importante para resolver la crisis de los misiles en el año 62. O sea, él personalmente tiene prácticamente la mitad de mérito de que aquello no acabara en muerte. O sea, ahora no estaríamos aquí. Porque escribió, tenía buena relación o digamos que tenía simpatías hacia el comunismo, pero tenía buena relación y lo respetaban. O sea, tanto Khrushchev como Kennedy lo respetaban. Y escribió a los dos y les dijo, por favor, baja del tono porque nos vamos a la mierda todos. Pues el bueno de Bertrand no recuerdo en qué año, pero esto existe, o sea, no me lo invento. Hay testimonios. Bueno, de hecho, lo he leído en varios libros y supongo que existen, no sé si grabaciones pero bueno, testimonios sí. Y recortes de periódicos. En, en 1945, o después de acabar la guerra, él públicamente dijo que los americanos tenían que amenazar a los soviéticos con bombas reales, con bombas atómicas. O sea, propuso básicamente que se les amenazara. Y si no hacían caso, pues, oye, vamos a bombardear Moscú. ¿Por qué dijo esta salvajada? Pues él, como Einstein, era uno de los que proponían el final de las guerras y, por tanto, el final de los gobiernos. Que tenía que establecerse un gobierno a nivel mundial donde no tenía sentido que hubiera dos superpotencias enfrentadas que pusieran en peligro pues, el futuro de la humanidad. Pues con esa ingenuidad, pero también como, joder, no sé, este hombre debía ser inteligente, listo, pero no se oye todos los días, ¿no?
a alguien decir, proponer un ultimátum de este calibre. Hay una leyenda, pero que esto sí que no está demostrado, pero es muy probable también que sea real o que fuera una fantasía al menos, que es al final, antes de la capitulación de los alemanes, principio de abril del 45, cuando los americanos ya estaban acabando, digamos, el primer plato, tenían a los japoneses ahí diciendo estos son los siguientes, pero había muchos que decían, ojo, que el enemigo de verdad son los rusos. Ellos ya sabían que los rusos iban a ser un coñazo. Pues he leído como historias sobre el, el proyecto Unthinkable o el proyecto impensable, que era supuestamente Churchill o alguien cercano al entorno de Churchill proponía que los americanos no se pararan en Berlín, o sea, que una vez, bueno, que hicieran lo mismo que hizo Hitler con los rusos, que una vez se hubieran quitado a Hitler de por medio, que siguieran y que invadieran Rusia a saco, o sea, que era lo mejor a largo plazo o a medio plazo que le podían hacer, porque pintaba mal. Los rusos pintaba mal. Evidentemente eso no se hizo ni creo que se planteara más allá de una hipótesis, porque, pues bueno, supongo que a alguien se le ocurrió. O sea, tampoco Stalin no se chupaba el dedo, pero había gente que veía que no se chupaba el dedo y que iba a ser un problemón. Pues bueno, entre 1945, la propuesta loca del amigo Bertrand Russell y el momento en que Rusia construye su primera bomba atómica, ahí se nos cerró la ventana de oportunidades de tener un gobierno cuchipandi, super guay, universal, que se acabaran las guerras y todo eso. No, eso no pasó. Es más, hasta, hasta el año 50, bueno, después de Hiroshima y Nagasaki, no se volvieron a usar armas nucleares, no volvió a haber detonaciones. Primero porque los americanos no tenían más, pero que tenían material como para construir una a toda prisa y pero los japoneses se rindieron no por las bombas atómicas, se rindieron porque vieron que no tenía sentido y porque había lo que dicen ruido de sables, ¿no? Dentro de... No sé si era el emperador que decía esto no va a acabar bien, quiero proteger a mis súbditos y los militares decían no nos podemos rendir o al revés. No lo sé, pero bueno, que fue una cuestión... No influyó mucho el tema de la bomba atómica. Porque de hecho no se rindieron hasta un par de semanas después. Y no les dieron más bombas. Que también los americanos tenían ganas de que se acabara eso porque los rusos pues como rusos que son, dijeron, es la nuestra. O sea, los rusos habían dicho, bueno, mientras no nos toques a nosotros, Hitler, puedes hacer lo que te salga de los huevos porque también vamos a aprovechar. Y a los japoneses más de lo mismo. Es, mientras se peleen los americanos y los japoneses, nos beneficia a nosotros. Cuando vieron que, bueno, cuando cerraron el frente alemán, dijeron, pues venga, ahora que tenemos aquí a los soldados, todavía tenemos soldados vivos, vamos a aprovechar y vamos hacia
Oriente y declararon la guerra a Japón después de Hiroshima. O sea, con dos cojones, ¿sabes? Es en plan oportunismo. Y invadieron, no sé si fue el momento en que invadieron las Islas Kuriles o ya las habían invadido, pero bueno, o sea, y los americanos eran como hijos de puta. O sea, hemos hecho aquí todo el trabajo nosotros y venís miserables. Resulta que la bomba atómica alemana nunca fue un peligro. En realidad sí que hubo un proyecto liderado por Werner Heisenberg, pero nunca, o sea, no, no. Hitler no lo tuvo afortunadamente no lo tuvo entre sus prioridades. Era más de, era más de Apple, ¿sabes? Era más de eso. En cada puta keynote anual, pues quería presentar una de esas armas mm, maravillosas. Pues un helicóptero con rayos láser. Si esto es una bomba atómica, ¿qué es? Esto no es muy visual. No, queremos tanques con zarpas. O queremos aviones con 16 hélices. Muchas de esas armas, bueno, la mayoría no funcionaban. Pero él tenía, o sea, tenía tanto, más que científico, mm, le molaba la ingeniería. O sea, la física teórica él no la entendía. Es para qué tenemos que investigar, para qué tenemos que invertir en, en, en esto, en agua pesada. Esto, no. O sea, yo quiero fábricas que construyan helicópteros con rayos láser. Y lo quiero ya. Se ve que eso a los que estaban a cargo de la bomba atómica alemana o sea, era un proyecto ahí secundario y no les daban fondos ni eran cuatro. O sea, básicamente eran cuatro que estaban trabajando en eso, mientras en Estados Unidos eran una barbaridad. O sea, es que no solo, no solo el Dream Team de científicos mundiales, sino ya solo el proyecto Apolo es equiparable a lo que hicieron para construir una bomba atómica en tan pocos años. Ayer intentaba explicar un equivalente que es hasta 1897 nadie pudo demostrar, o sea, 1800 no, creo que 97, finales del 19, sí, muy finales del 19, se descubre el electrón. 1905, Einstein demuestra que los átomos existen, no son un invento matemático, una entelequia, una invención, una aproximación, sino que son cosas reales que existen. Por eso le dan el premio Nobel. Porque, o sea, imaginad, 1800 y pico, un señor que se llamaba Brown, mirando por un microscopio, polen, puso aquí en un recipiente con agua, polen. Pero mira por el microscopio y dice, joder, el polen se mueve. O sea, es como si estuviera vivo. Qué cosa más rara. Estas micro... Estas cosillas diminutas de polen que se mueven, están vivos. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Poco se imaginaba el señor Brown
que unos 70 años después Einstein iba a explicar por qué se movían y de paso iba a demostrar que estábamos viendo a una escala microscópica pero visible la acción del movimiento de los átomos, de la interacción de los átomos. Esto sí me he explicado de una manera muy burda. Pues que es cabrón. Vamos con el oso, porque hay que hacer un pequeño inciso, un incioso. Hola, soy el oso. Voy a explicar una cosa, un pequeño paréntesis. En la historia ha habido gigantes. En la historia de la ciencia, bueno, ha habido gente muy importante. Casi todo el mundo, pues, en el top 10 pone a Newton, porque Newton fue una bestia. Yo solo he oído en dos casos que a los trabajos, o aplicar el concepto de annus mirabilis, o sea, de año, año milagroso, a dos científicos. Uno es a Newton y otro es a Einstein, con 350 años de diferencia. En el caso de Newton, 1666, y en el caso de Einstein, 1905. O sea, dos personas en 2 años concretos revolucionan no solo la ciencia, sino el conocimiento humano de una manera brutal. En 1666 una plaga de peste pues obliga a cerrar las universidades y Newton, pues como Joseph Pla, que Joseph Pla en vez de dedicarse a la ciencia pues se dedicó a escribir el Cuaderno Gris, pues Newton se encierra en una casa, un sitio rural, que se lo podía permitir, supongo. Turismo rural. Y hace dos descubrimientos que son la leche. Que es primero el cálculo. El cálculo infinitesimal. O cálculo diferencial. O no sé. Bueno, es igual. Las derivadas y las integrales. A la vez que Leibniz, me parece, o sea, simultáneamente. Pero bueno, es el que se lleva la fama. Y no solo eso, sino que postula la teoría de la gravedad. La famosa teoría de la gravedad que regula o explica cómo se mueven los objetos en el universo y por qué se mueven. Eso es la hostia. O sea, eso es... Hacía menos de un siglo que Galileo había postulado su propia teoría de la relatividad, por decirlo así, que básicamente lo que dice es que, bueno, tiene mucho que ver con el heliocentrismo, ¿vale? Copérnico demuestra que la Tierra no es el centro del universo. Gran conmoción. O sea, la Tierra no es el centro de nada, no es el punto de referencia de nada. Eso tiene implicaciones muy bestias en todos los ámbitos. Y una de ellas es que Galileo dice, pues igual que la Tierra es una... Pues nada, o sea, tiene la misma importancia que Marte, por decir algo, pues no hay ningún punto de referencia que en un sistema inercial que sea prevalente a los demás o algo así, ¿vale? Pero bueno, que eso fue una revolución. Newton eso lo coge y lo explica. Explica, pues eso, la gravedad. ¿Por qué? Pues hay cosas que están
estáticas o en marco inercial, y cosas que se mueven. ¿Y por qué hay cosas que se mueven y cosas que están estáticas? Y lo explica. En 1905, Einstein, mientras estaba, pues supongo que aburriéndose muchísimo en la oficina de patentes de Berna, en los trayectos que hacía de su casa a la oficina, pasaba por delante del reloj de la plaza y pensaba cosas. Eh, Pensaba cosas, él estaba en sus cosas. Hola, Ferran, buen día. Ocurre que hacia 1905 se había dado un fenómeno que no se había dado en toda la historia, que es que los avances tecnológicos habían sido tan grandes eh, que se habían podido hacer experimentos loquísimos. O sea, pero muy locos, tecnológicamente, que habían dado resultados, pues, inexplicables. Por lo tanto, había cantidad de evidencias y cantidad de datos, pero no había ninguna teoría que pudiera explicarlos. O al menos los datos, las evidencias se daban de hostias con lo que se conocía hasta el momento. Pero, borrar un lunar, muy bien. Joder. Eso, ¿eso es una afición o es un trabajo? O sea, ¿eso lo has hecho por deportividad porque necesitabas hacerlo? Lo de borrar un lunar. Espero que sea por trabajo. Ah, vale. Si es un trabajo para un deepfake. Aunque tampoco me parecería mal. No sé. Yo siempre he tenido ganas de coger los vídeos familiares y borrar todos los lunares, ¿sabes? Pues es algo que distrae mucho. Los lunares y las cejas. Bueno, total, que había máquinas para por un tubo, rayos catódicos, mm, bombas de vacío. Joder, qué miedo. Qué miedo. Borrar las cejas de un tipo. ¿No trabajarás tú en Industrial Light and Magic y serás de los cabrones que ha ido borrando las cejas a Darth Vader y todo esto? Porque es que no, ya te veo, es el típico revisionista de no. Nada, esta escena está bien, pero joder, las cejas. Eh, bueno, total, que eso, que había un montón de datos y que Alfredo Landa salga en el crack cero. Pues, pues sí, pues sí, pues sí. Eso es algo práctico, me parece muy bien. Eh, o sea, igual que Copérnico se había basado en las observaciones ah, lo diré. Kepler. Kepler era un puto friki que se dedicó a catalogar y observar los movimientos celestiales durante la leche. O sea, hizo un calendario del payés, pero a lo bestia. Y Copérnico, pues, cogió esos datos y dijo, o sea, todos estos movimientos se explican mucho más fácil si el Sol está en el centro de... Si el Sol, o sea, si la Tierra orbita alrededor del Sol. Y tuvo la mala idea de decir eso. Bueno, no, Kepler fue de... Joder, es que creo que fue después Kepler. Kepler fue el que dijo que las órbitas no eran circulares, sino que eran elípticas. Pero también... Entonces, ¿quién fue el que
hizo todas las observaciones. No me acuerdo, es igual. Bueno, pero en la ciencia se suele, o sea, se suele dar eso, que cuando hay muchas teorías, no hay manera de demostrarlas porque falla la tecnología, que es lo que nos pasa ahora. Hay cantidad de teorías, muchísimas teorías, muchísimas hipótesis, pero hemos llegado a un punto, digamos, a la ley de Moore de la ciencia, donde pues es, no se puede hacer un colisionador de hadrones que ocupe todo el sistema solar. No es práctico. Hoy en día no es práctico. Por lo tanto, hay teorías que requieren, o sea, que para descubrir según qué partículas que se han teorizado y que seguramente existen, para poder verlas, para poder demostrar que existen, no existen máquinas. Necesitamos un barco más grande. Por eso cuando se construyó el colisionador el nuevo colisionador de hadrones del CERN, pues todo el mundo estaba tan excitado y nadie, los mortales, pues no teníamos ni idea por qué. Han construido como una montaña rusa debajo de la Tierra, como un círculo gigantesco muy grande. ¿Y por qué están tan excitados los científicos? Pues coño, porque eso era mucho mejor que el Fermilab que había en Estados Unidos, que era también un acelerador de partículas, pero el Fermilab no es un colisionador de hadrones, sino de fermiones, que son otro tipo de partículas. Por lo tanto, el campo de Higgs, el señor Higgs, que llevaba pues muchos años, como 40 años diciendo, a ver, esto es una hipótesis y todo cuadra, o sea, todo, pero no había manera de demostrar que, a ver, ¿qué decir por aquí? La física cuántica lleva atascada 50 años. El condensador solo ha servido para confirmar teorías de los 70. Todas las posteriores no tienen nada que hacer. Exactamente. Colisionador de partículas o colisionador de partículas o acelerador de partículas es un matriz. Sí, sí. Bueno, para que choquen tienes que acelerarlas, porque si no, no. O sea, puedes hacer que choquen, pero es que chocan siempre. O sea, ahora, aquí en mi brazo, si te acercas, verás partículas que están colisionando, pero muy, muy despacito. O sea, no tiene mucho mérito. La gracia, un colisionador de partículas lo que hace es acelerar no una, sino muchas, porque si no, no sé, que no tendría sentido, con campos electromagnéticos, como el tren bala japonés, pero a lo bestia, y partículas que tengan una masa ridícula, porque es que si no, no se puede acelerar. El colisionador de hadrones de Ginebra, del CERN, acelera partículas al 99,9% de la velocidad de la luz, que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Las partículas que están ahí metidas lo flipan, porque es como, claro, experimentan todos los efectos relativistas. Y de hecho se observan todos los efectos que Einstein predice sobre la deformación o sea, el aumento de la masa, todo esto, pues sí. Entonces, las hacen chocar y eso básicamente es un simulador muy cutre y muy low cost del Big Bang. Porque lo que intentan es recrear unas condiciones de altísimas energías y ver lo que sale de ahí. Y es porque todas las teorías físicas que existen, más o menos, explican muy bien casi todo,
o partes, por ejemplo, la, eh, la ley de la gravedad de Newton no es que esté esto obsoleta. O sea, en nuestro día a día podemos usarla y es lo más práctico, usar pues, las fórmulas de la física newtoniana, porque es absurdo usarlas. sería, sería absurdo. O sea, es como si tienes que hacer, pues tienes que calcular la hipoteca usando, no sé, o tienes que poner el despertador usando un reloj atómico porque quieres que te despierte exactamente a la millonésima de segundo. Es absurdo, o sea, no tiene sentido. Es despiértame a las 9, es igual si es las 9 y 2 milésimas. Eh, bueno, que todas tienen, que Newton todavía es vigente. ¿Qué pasa? Cuando la energía, las velocidades, las distancias, los tamaños son mucho más grandes, es cuando empiezan a darse los efectos. O sea, la teoría de Newton empieza a caerse a pedazos. Y ahí entra en juego Einstein, que dice, no, no, lo que decía Newton, o sea, está mal. Lo que digo yo también está mal, pero es menos erróneo que lo que decía Newton. Eh, y con la teoría cuántica pasa un poco lo mismo. O sea, la teoría de Einstein hace aguas cuando se va a lo muy pequeño, cuando las condiciones son extremas, cuando hay singularidades, cuando te acercas a un agujero negro, cuando te acercas al principio, o sea, cuando te echas atrás, muy atrás, al principio del, joder, sí, del Big Bang. Ahí la física del amigo Einstein pues también se vuelve loca. No funciona. Y de hecho es una de las grandes incógnitas de la ciencia y una de las grandes preguntas es ¿dónde está mal la teoría de la relatividad de Einstein? O sea, ¿cómo podemos desmontarla? ¿Cómo podemos demostrar que está mal? Porque eso significaría pues, avanzar. ¿Por qué venía esta? Ah, sí. Porque, bueno, la teoría de la relatividad de Einstein explica lo que ha pasado en el universo. Bueno, otras teorías también, las teorías del universo inflacionario, pero es igual. O sea, para entendernos, las teorías de Einstein explican perfectamente cómo es nuestro universo y cómo funciona desde unas milésimas de segundo o una fracción de segundo después del Big Bang. Antes de eso, mmm, nadie sabe qué leyes había o cómo funcionaba el universo. Los colisionadores de partículas son una manera de intentar ir lo más atrás en el tiempo para simular esas condiciones. Y lo que decía de Hartman, Hartman, que con la tecnología que tenemos ahora solo se están empezando a demostrar cosas que se empezaron a entrever en los años 70. O sea, el tema de Higgs es, o sea, hay cantidad de teorías, pero cantidad para tomar, para dar. Teorías de cuerdas tienes de todos los colores y todos los sabores, pero no hay manera humana de que podamos demostrarla de momento. Y es muy posible que o sea, a no ser que haya un salto tecnológico brutal o algo mágico, no podamos saberlo jamás. Aunque eso me recuerda a... Ayer contaba el experimento de... Ah, yo me he vuelto a olvidar. Morley y
Ah, Morley y Morley Mathison no. Morley y... Joder. Voy a buscarlo. Morley y Michelson. Dos científicos que... siglo XIX querían medir el viento. El viento, o sea, bueno, el éter. Igual que el sonido se propaga a través del aire, de una atmósfera, o sea, a través de un algo, un fluido, un gas, necesita eso para poder transmitirse, pues desde el tiempo de María Castaña se había dado por supuesto que existía algo similar para la luz, o sea, para ¿cómo va a ser que los planetas floten? Necesitan estar flotando en algo. ¿Cómo va a ser que la luz viaje? Tiene que haber algo. Ya ese algo le llamaban el éter, pero nadie había podido verlo, ni medirlo, ni saber qué efectos tenía sobre nada. Entonces Morley y Michelson hicieron un experimento muy ingenioso que consistía en medir la velocidad de la luz cuando la Tierra, digamos, iba eh, creo que es en primavera y en otoño. O sea, cuando la Tierra se mueve, digamos, perpendicularmente o en direcciones opuestas. O sea, si existe el éter, por narices, pues tiene que afectar. Igual que si un nadador en un río, pues si va a contracorriente, pues tiene que ir más lento que un nadador que va a favor. Dijeron, pues una de las dos velocidades tiene que ser más rápida. Velocidades de la luz. Y ellos querían medir el éter, pero no encontraron diferencia. Dijo, no puede ser. O sea, nos ha salido mal el experimento. No encontraron que la velocidad era la misma, lo cual no tiene ningún sentido, porque es como pensar que un nadador es igual de rápido subiendo una cascada que bajando por un tobogán. No tiene ningún sentido. Creo que fue Michelson en 1896, que en una conferencia vino a decir que la ciencia pues que ya estaba todo hecho. Que básicamente ya sabíamos todo, que lo único que quedaba era atar 4 cabos, pero creo que literalmente dijo que ahora lo que quedaba era ajustar como los decimales en la sexta posición. O sea, como... No, o sea, ya lo sabemos todo. Ya sabemos cómo funciona todo. Pues digamos que no, porque es que fue decirlo y ¡pam! 4 años después, la física cuántica aparece en todo su esplendor. 5 años después de la física cuántica, la teoría de la relatividad especial, la que acaba los cojones. Y un poco es eso. O sea, ahora es exacto lo que dice Computum Scientific D, ya ho sabem tot. No es que dijera que lo sabían todo, pero y también supongo que el contexto tendría que explicarse, porque no sé en qué contexto lo dijo. Pero vino a decir que
joder, que estaba muy bien. La física que teníamos que estaba súper bien porque lo explicaba todo. Y que él suponía que no iba a haber unos descubrimientos que lo iban a capgirar todo. Cuando precisamente él fue uno de los que impulsó esa revolución. Si no hubiera sido por ese experimento que demostró como con una precisión extraordinaria que el éter no aparecía por ningún lado o que era innecesario, Einstein es el equivalente inverso a nuestro colisionador de hadrones. Es decir, en la época de Einstein había un montón de observaciones como estas de cómo puede ser que la luz se mueva a la misma velocidad cuando va contra el viento, digamos, y a favor del viento. ¿Cómo puede ser que las ecuaciones del electromagnetismo funcionen, pero presupongan que la velocidad de la luz es infinita? O sea, había algo que fallaba ahí. En las observaciones había muchos datos, pero faltaba alguien con una idea que lo contara todo. No es que Einstein fuera un mago y se sacara de la chistera él por genialidad. O sea, antes de Einstein, pues evidentemente es eso. No es de la noche a la mañana un tío que dice, oye, que la materia y la energía son lo mismo, ¿sabes? He tenido una revelación, ha bajado Dios y me ha dicho esto. No, el oso, vamos al oso, porque me pone muy nervioso esto. Estamos hablando de la bomba atómica, seguimos hablando de la bomba atómica. A mitad del siglo XIX, un señor que se llamaba Ludwig Boltzmann, perdón, los apellidos franceses nunca. Este señor se dedicaba a estudiar los gases. ¿Quién es Sí. Diguem que el criteri són els estranys criteris del que està bé ensenyar i no, avui en dia. Ludwig Boltzmann estudiaba los gases, no sus problemas intestinales, sino los gases como fluidos, que es una cosa muy complicada de estudiar. No, creo que era el siglo, bueno, muy atrás, muy un alquimista, un señor, le llamo alquimista porque es que era esa época en que la química y la alquimia eran muy parecidas, aunque ya, digamos, ya era un químico serio. Bernoulli, pues dijo, a ver, la presión que ejercen los gases sobre una superficie y la energía y la temperatura, esto tiene que ver seguro que tiene que ver con las moléculas que chocan entre ellas. Le dijeron, ¿estás loco? ¿Qué tontería? ¿Cómo van a chocar las moléculas? ¿Cómo? Bueno, una de las cosas más complicadas que hay hoy en día para cualquier ordenador es simulación de partículas. Porque es simular la interacción de miles de millones de pequeños puntos, los choques que hay entre ellos, las interferencias, en fin, o sea, calcular, por ejemplo, la meteorología es una hazaña, porque tienes que tener en cuenta, es como hacer una simulación de una explosión en Houdini.
necesitas un ordenador de la leche. Pues imagínate, en 1800 y pico, el señor Boltzmann había cogido los estudios de otra persona, porque siempre va así, y dijo, creo que se puede mejorar. Y le dio una patada a la ciencia que para mí es de las patadas más importantes de la historia, casi más que Einstein, que es cuestionar el determinismo en la ciencia o en el universo. Según Newton, nuestro universo es estacionario, los puntos de referencia son... Hay un punto de referencia que es, por decirlo así, perfecto, y conociendo el movimiento actual de todas las partículas del universo, tú puedes trazar cómo estaban esas mismas partículas, puedes calcular cómo estaban hace 10 minutos o cómo estarán dentro de 100.000 años o 10 millones de años. Te llevará un trabajo considerable, pero puedes hacerlo porque el universo, digamos, se comporta de una manera determinista. Es decir, tú tienes toda la información y sabes, pues eso, pues esta partícula va a chocar con esta y esta va... Pues Boltzmann dice, esto no es para estudiar los gases, que son, básicamente es eso, son partículas chocando entre ellas muchas veces y muchas partículas, es muy poco práctico estudiarlo de esta manera. Y mete en la ciencia una cosa que es como tabú. Bueno, tabú no, pero que da un poco de yuyo, que es la estadística, la probabilidad. Pues mira, voy a estudiar, voy a empezar vamos a hacer este experimento con las mismas especificaciones, vamos a empezarlo de la misma manera y vamos a hacerlo 30 veces. Y vamos a ver los resultados de esas 30 veces. Y vamos a hacer un promedio o vamos a ver la media estadística. Y eso nos puede dar una idea de cómo se comportarán los gases. Que dice 30 veces, dice 30 millones de veces. Pero bueno, no es, en realidad no es un experimento físico, sino que es una cuestión matemática. Y de ahí su segunda ley, la segunda ley de la entropía, que es una ley estadística, que dice que todo tiende, pues eso, bueno, que las... ¿Quién era? ¿Quién fue? Maxwell, sí, Maxwell, el mismo de las ecuaciones electromagnéticas, también propuso algo parecido. Dijo, vale, o sea, tú tienes una habitación cerrada con moléculas, con partículas moviéndose a diferentes velocidades. Eso, a largo plazo, lo que dice el sentido común o lo que dice la intuición es que se van a equilibrar. Todas las partículas pues van a transferirse energía y todas al final van a llegar a un estado en que, bueno, como si el comunismo, básicamente. Tú tienes dos, pues te tienes que dar uno al que tiene cero. Pues va a haber un equilibrio. Maxwell dice, no. Lo que va a pasar es que en un hipotético espacio donde hay infinitas partículas intercambiando energía, pues va a haber infinitos estados de energía. Va a haber partículas con todos los estados de energía posibles.
Unas más rápidas, otras más lentas. Muy bien. Boltzmann dice, no, esto no tiene ningún sentido. Y de hecho tiene que ver un poco con otro experimento mental, que es el del demonio de Maxwell. No sé si es la catástrofe ultravioleta, que es otro tema, pero que es... Joder, es que, claro, todo está entrelazado. No puedes explicar una cosa y no irte por las ramas de una manera muy loca. Pero Boltzmann dice, pues estadísticamente el universo tiende a la entropía. Como sistema cerrado, 9 de cada 10 veces va a ser así. Pero 1 de cada 10 veces va a ser así. Es decir, si todo, por poner un ejemplo, si en la arena tú construyes un... No, en las dunas de los desiertos, el viento va a hacer que se formen, que las dunas pues tomen unas formas aleatorias o concretas, pero bueno, que van a tender al desorden. Pero eso no es así, porque se forman dunas y se forman estructuras y cosas. Pero es que, según la estadística, si tú le das infinito tiempo en el desierto, vas a construir un Boeing 747 con arena. O sea, el viento va a construir un Boeing 747 de arena. Solo necesitas tiempo. Pero estadísticamente no solo es posible, sino que es inevitable. Claro, esto en la ciencia es como... es que para mí eso es más loco que la física cuántica. Porque, bueno, en la ciencia siempre ha habido eso. La lucha entre el determinismo y lo aleatorio o lo estadístico. O sea, hasta Newton la mayoría de físicos eran deterministas. Pero, y por una cuestión también religiosa. Es decir, Dios existe, ¿por qué existe el mal entonces? No, porque Dios lo ha querido así, o sea, nos pone a prueba para que nosotros, o sea, que incluso la moral era determinista. Estaba escrito, tu destino estaba escrito. Pues de la misma forma, las leyes de la física, pues, eran deterministas. Boltzmann dice, no, pues aquí en nuestro universo seguramente nunca va a existir un Boeing 747 hecho de arena. Pero en otro universo, no solo es que vaya a haber uno, es que lo raro será que no haya uno. Y este concepto claro, la entropía, todo tiene la entropía, pero eso no, que estamos los humanos, que en teoría somos como un paso atrás en la entropía. Es como, ¿cómo puede ser que de algo así desorganizado como son unas bacterias, unos protozoos, se cree algo más ordenado, como es un cerebro? ¿Cómo puede ser? Bueno, eso no contradice la segunda ley de la termodinámica porque entra dentro de lo estadísticamente probable, pero estamos seguros de que el futuro es muerte térmica del universo. Pase lo que pase, va a acabar así. Y ya no recuerdo por qué decía esto.
pero así. Einstein lo que hace es, bueno, coge las ecuaciones de Maxwell sobre electromagnetismo, que dice, básicamente lo que dice es, la electricidad y los fenómenos magnéticos son lo mismo. Un campo magnético puede generar un campo eléctrico y un campo eléctrico puede generar un campo magnético. Por lo tanto, es que son lo mismo. ¡Oh, qué dice! ¡Qué locura! Pero él lo demuestra. O sea, Maxwell hace unas ecuaciones que lo demuestran, pero tienen un problema, que es que dependen un montón del marco de referencia. O sea, hay algo ahí que no funciona. Llega otro científico, se llama Lorentz, que dice, aquí lo que falla es el tema de la velocidad. En que si tú coges un marco de referencia estacionario, funcionan las ecuaciones de Maxwell, pero sí, a la que, bueno, no sé exactamente. Lo que hace Lorentz es una fórmula muy elegante y muy simple, que las transformaciones de Lorentz, que lo que hacen es de un marco de referencia transferir eso a otro marco de referencia y las ecuaciones funcionan perfectamente. Es algo como un poco complicado de explicar, pero sin eso Einstein no hubiera podido llegar a la conclusión. O sea, no hubiera podido formular su teoría de la relatividad, porque él básicamente lo que hace es coger unas cuantas teorías que funcionan, pero tienen como lagunas, muchos experimentos, muchas evidencias que no tienen explicación y formulan la teoría de la relatividad especial. ¿Por qué se llama especial? Porque funciona solo en un marco de referencia inercial. Que inercial significa que no tiene aceleración. Puede ser que está quieto o puede ser que esté en caída libre. ¿Vale? Pero eso solo funciona en ese. Pero le falla, digamos, él sabe, por eso le llama especial, que de hecho es la teoría de la gravedad de Newton solo funciona en ese marco, pero él mejora la teoría de la gravedad de Newton, pero dice, no, es que esto tiene que funcionar para cualquier marco de referencia, no me conformo. O sea, esto tiene que funcionar para... Y 10 años después, finalmente, publica la teoría de la relatividad general, que es como, bueno, daría para hablar. Lleva poco al tema de las últimas fotos del telescopio web para entender la formación del universo Big Bang. Nos acercamos. Es que todo es... Claro, yo creo que todo, el límite tecnológico de los aceleradores de partículas es insalvable. Porque es eso. Para conseguir realmente simular las condiciones del Big Bang, es que necesitas crear un Big Bang, por lo tanto necesitas toda la energía del universo, que
es una cosa poco viable. Pero se puede dar se puede dar el caso de que de manera indirecta y con ingenio se hagan descubrimientos pues muy locos. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, que son algo que la teoría de la relatividad de Einstein predecía, pues se han descubierto ahora, hace nada. Es, es- flipas, es como un siglo después se están descubriendo cosas, se está demostrando que Einstein tenía razón en cosas. Y hay cosas que la teoría de la relatividad predice, o otras teorías, pero que no se ha demostrado. Por ejemplo, la existencia de los gravitones, que serían las partículas cuyo intercambio, si la gravedad es considerada una fuerza, pues eso es una partícula de la gravedad. Eso no se ha observado. De hecho, es algo como... Es que es muy loco todo. Porque la gravedad en realidad no es una fuerza. Y no existe como tal. Einstein tuvo que usar modelos, por ejemplo, el espacio de Minkowski, que es un modelo matemático de la hostia, o sea, es un modelo como mm, eh, de, de- bueno, es un modelo matemático, vamos a dejarlo aquí, pero que explica el espacio-tiempo. Nosotros los humanos, pequeñas criaturas ridículas, pues estamos limitados a una serie a nuestra percepción. Tenemos ojos, por tanto vemos. Por tanto, para nosotros existen cosas como objetos, formas, colores. Si no tuviéramos ojos, seguramente nuestra percepción y nuestros intereses irían por otro lado. Por los sonidos, por el tacto, por el sabor de las cosas. Pero nos perderíamos un mogollón de cosas. ¿Podríamos inferir la existencia de la luna a través del olfato? Pues igual sí. Con el aparato de... Ah, con el aparato del profesor de Futurama. ¿Cómo se llamaba el profesor de Futurama? El, Good News Everyone. Farnsworth. Eso. Farnsworth no fue era un científico, ¿no? Era uno de los que inventaron la televisión o que estuvo el odoroscopio. Exacto. Pues seguramente podríamos descubrir la existencia de planetas a través del olor. Pero es que, en primer lugar, ni nos plantearíamos que existen planetas. Es por qué buscar algo que no sabes que... Mira, Farnsworth inventó el barrido de líneas de la tele. Aaron Sorkin hizo una obra de teatro sobre él. Una obra de teatro sobre el barrido de líneas de la tele, espero. O sea, es el hijo de puta que inventó el entrelazado. ¿Eh? Cabrón, Farnsworth. Bueno, también quiero corregir una cosa que dije ayer,
que es totalmente erróneo, o sea, era al revés. Dije que Newton creía que la luz era una onda, cuando en realidad no. Newton dijo que o creyó haber demostrado que la luz era una partícula, un corpúsculo, como llamaba él. Aunque había discrepancias. Otro científico, Christian Huygens, decía que la luz era una onda. En 1800 algo, Thomas Young hizo el experimento célebre de la doble rendija. Buscadlo, por favor. Huygens. Christian Huygens. Tiene nombre de jugador de fútbol. Bueno, el experimento de la doble rendija demostraba o parecía demostrar que la luz era una onda, porque formaba unos patrones que solo se podían explicar si la luz se comportaba como una onda. Lo loco es que se sabía que la luz, que existían, bueno, luego se supo que existe una cosa que se llaman fotones, que es una partícula que transmite la energía. Por tanto, no es una onda, o sea, es una partícula, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, si disparas esa partícula a la doble rejilla, pues tiene que ir por una de las dos rejillas. Pues no, va por las dos. Bueno, la cosa se complica bastante. Y hubo guerras, muchas guerras. Es una partícula, es una onda, no, que sí. Al final tuvo que venir un tío que se llama Louis de Broglie y dijo, mira, la luz tiene una dualidad, ¿sabes? Es una partícula que se comporta como una onda. Bueno, ese es el problema que tenemos los humanos, que tenemos que entenderlo de una manera que entendamos, porque si no, no lo entendemos. ¿Entendéis, verdad? Por tanto, entender que la gravedad no existe y que simplemente es una ilusión o un... Voy a acabar con esto. Este libro, Confesiones de Félix Krull, de Thomas Mann. Muy guay libro. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo la versión en catalán, por joder. Pero la versión en catalán es Confessions de Félix Krull, lladre y farsant. O sea, Confesiones de Félix Krull, ladrón y farsante. ¿Qué ocurre? Pues que el alemán, como idioma avanzado que es, tiene una palabra que es Hochstapler, que no tiene traducción en catalán. O sea, no se puede traducir. Entonces, la única manera de traducirla es una aproximación. Y tiene que usar dos palabras para aproximarse, que es lladre y farsant. Pero no es Hochstapler. O sea, es para que los catalanes, que somos cortitos, lo entendamos, pues es como, es ladrón y farsante, pero, pues bien, el espacio y el tiempo son eso. Son una mala traducción de la realidad, que es otra cosa. No es que sea mejor, pero es otra cosa. Es solo una cosa.
no tiene mucho sentido. O sea, a nivel científico no tiene, no tiene mucho sentido hablar de espacio y de tiempo como cosas separadas porque es lo mismo. Incluso hay teorías muy locas que dicen bueno, muy locas no. Ah, es que la gravedad no es una deformación del espacio, como, o sea, cuando crees entender la teoría de la relatividad general, que es el espacio se deforma por la masa, te dicen, pues no, lo que se deforma no es el espacio. O sea, el espacio prácticamente es plano. Lo que se deforma es el tiempo. ¿Eh? O sea, o sea, he estado intentando entender que el espacio se curva y resulta que no, que lo que es curvo es el tiempo, pero qué locura es esta. Y nuestra única manera de traducirlo es pues, pensar en el espacio y el tiempo como dos cosas, dos conceptos que entendemos bien, intentar juntarlo, pero es que no es eso. Tendríamos que pensar como una partícula y no estamos preparados para ello. Bueno, me voy a despedir, porque ya llegó el perrito de los vecinos, que hoy tiene turno de tarde, se ve. O de noche, no, tiene turno de noche. Qué bien. Qué bien, espero que no se estrese. Espero que no haya petardos ni nada, que no se estrese y pueda ladrar a gusto. Dice despacio que tengo prisa. Pues sí. Pues bueno, que ha sido un placer desayunar con vosotros de nuevo. Solo quería matizar un par de cosas. Total, no he explicado, no llego a explicar lo de la bomba atómica. Me he ido por las ramas. Sí, pues, bueno, que nada, que muchas gracias por estar ahí. Y os espero en otro desayuno. Se está yendo la luz. No puedo tocar la cámara. Tengo que poner mucha luz. No lo sé. No sé. La semana que viene, supongo. Avisaré. ¿Vale? Chao.